En la tranquila ciudad de Myrtle Beach, Carolina del Sur, una joven desapareció sin dejar rastro en diciembre de 2013. El misterioso caso de Heather Elvis, una aspirante a cosmetóloga de 20 años, rápidamente se convirtió en una de las desapariciones más infames en la historia de la región. Lo que comenzó como el caso de una persona desaparecida, pronto se deshizo en una maraña de aventuras ilícitas, celos y traición que reveló las peligrosas consecuencias de una obsesión fatal. Esta historia descubre la inquietante verdad detrás de la desaparición de Heather Elvis, una tragedia alimentada por el deseo, el engaño y, en última instancia, el asesinato. Heather Elvis creció en la pequeña comunidad costera de Myrtle Beach, una ciudad conocida por sus costas arenosas y su bullicioso turismo. Fue descrita como vivaz, alegre y llena de vida, con el sueño de convertirse en maquilladora profesional. Su contagiosa personalidad atraía a la gente hacia ella y era muy querida por amigos, familiares y compañeros de trabajo. Después de la secundaria, Heather comenzó a trabajar en Tilted Kilt, un restaurante local donde conoció nuevos amigos y desarrolló relaciones cercanas con sus compañeros de trabajo. Sin embargo, como muchos adultos jóvenes, la vida de Heather no estuvo exenta de luchas. Se enfrentó a los desafíos habituales de la edad adulta temprana: encontrar su lugar en el mundo, hacer malabarismos entre el trabajo y la escuela, y navegar en el, a menudo, tumultuoso mundo de las citas. Pero en el verano de 2013, la vida de Heather daría un giro oscuro cuando se cruzó con un hombre llamado Sydney Moorer. Sydney Moorer era un hombre casado de 38 años, padre de 3 hijos, que trabajaba como encargado de mantenimiento en el área de Myrtle Beach. Estaba casado con Tammy Moorer, una mujer conocida por su personalidad dominante y su estricto control sobre su marido. A pesar de estar casado, Sydney se vio envuelto en una relación extramatrimonial con Heather, relación que tendría consecuencias devastadoras para ambos. La aventura comenzó a principios de 2013 y durante un tiempo las cosas parecieron emocionantes y apasionadas. Sydney colmó a Heather de atenciones, regalos y promesas de un futuro juntos. Para Heather fue un escape emocionante de las presiones de su vida cotidiana. Sin embargo, la relación de Sydney con su esposa Tammy estaba lejos de terminar. De hecho, Tammy estaba muy consciente del asunto y estaba furiosa por ello. Los celos y la ira de Tammy por la aventura llevaron a peleas constantes entre ella y Sydney. Tomó el control del teléfono de Sydney y monitoreó cada uno de sus movimientos y mensajes de texto. Incluso hizo que Sydney llamara a Heather para terminar la relación mientras ella escuchaba por el altavoz. Sydney hizo lo que Tammy le exigía, pero el daño ya estaba hecho. La obsesión de Tammy por Heather creció y su necesidad de venganza la consumió. El 17 de diciembre de 2013 comenzó como cualquier otro para Heather Elvis, pero al final del día desaparecería en circunstancias misteriosas. La velada comenzó cuando Heather tuvo una primera cita con otro hombre, Stephen Schiraldi. Después de luchar por superar su tumultuosa aventura con Sydney Moorer, Heather estaba tratando de reconstruir su vida. Según los informes, Schiraldi, un amigo de Heather, estaba tratando de ayudarla a volver a la escena de las citas. La noche fue agradable. Schiraldi recogió a Heather en su auto y los dos pasaron la noche conduciendo, visitando lugares locales. Incluso fueron a un estacionamiento donde Schiraldi le enseñó a Heather cómo conducir su vehículo con palanca de cambios, y Heather parecía emocionada de compartir la experiencia con sus amigos, enviando mensajes de texto con fotos de ella detrás del volante a su compañera de cuarto, Brianna. Después de la cita, Schiraldi dejó a Heather en su apartamento de Carolina Forest alrededor de la 1:15 am del 18 de diciembre. Hasta donde todos saben, esta fue la última vez que alguien vio a Heather con vida.
Pero la noche no terminó ahí. Poco después de llegar a casa, el teléfono de Heather recibió una llamada inesperada de Sydney Moorer. La llamada duró poco más de 4 minutos. No está claro exactamente qué se dijo, pero el momento de la llamada inmediatamente generó sospechas más adelante durante la investigación. Después de semanas sin contacto con Sydney, la interacción de Heather con él esa noche fue muy significativa. Poco después de la llamada de Sydney, Heather comenzó a realizar una serie de llamadas a su teléfono, totalizando casi 10 intentos en la siguiente hora. Si ella estaba tratando de comunicarse con Sydney, o si fue inducida a creer que él quería conocerla en persona, sigue siendo especulativa. Se sabe, sin embargo, que después de esas llamadas, Heather condujo su Dodge Intrepid verde hacia Peachtree Landing, un desolado embarcadero a lo largo del río Waccamaw, a unas 8 millas de su apartamento. El auto de Heather fue visto por las cámaras de vigilancia saliendo de su complejo de apartamentos y dirigiéndose en dirección a Peachtree Landing. Esta ubicación se convertiría en una pieza crítica del rompecabezas, ya que era la última ubicación conocida del auto de Heather y si potencialmente de la propia Heather. Algún tiempo después de llegar a Peachtree Landing, el teléfono de Heather quedó en silencio y nunca más se supo de ella. Al día siguiente, la policía del condado de Horry encontró su vehículo abandonado en Peachtree Landing. El coche estaba cerrado y no había señales de Heather dentro. El inquietante silencio del teléfono de Heather y la ausencia de sus llaves o su bolso aumentaron las preocupaciones. Los investigadores buscaron exhaustivamente el área, pero no había señales de Heather. Era como si simplemente hubiera desaparecido sin dejar rastro. La repentina desaparición de Heather provocó una búsqueda frenética por parte de su familia, amigos y autoridades locales. El Departamento de Policía del Condado de Horry se involucró rápidamente e inició una investigación a gran escala sobre lo sucedido. Dado el lugar donde se encontró su automóvil y la falta de pruebas en el lugar, inicialmente se especuló que Heather podría haberse caído al agua o haberse alejado, pero el juego sucio se convirtió en un escenario más probable a medida que pasaban los días. Los investigadores no perdieron el tiempo en examinar la vida personal de Heather. La principal pista que pronto surgió fue su complicado romance con Sydney Moorer. Los amigos y familiares de Heather ya estaban al tanto de la relación e informaron a la policía que Sydney, un hombre casado, había estado involucrado con Heather durante varios meses. También sabían que su esposa, Tammy Moorer, se había enterado recientemente del asunto y estaba furiosa. La naturaleza del enfado de Tammy era preocupante. Había hecho todo lo posible para afirmar su dominio sobre Sydney tras el descubrimiento del asunto. Según los informes, obligó a Sydney a llamar a Heather delante de ella y terminar la relación mientras Tammy escuchaba. Después de esta llamada telefónica, Tammy se hizo cargo del teléfono y de las cuentas de redes sociales de Sydney, y a menudo publicaba comentarios despectivos dirigidos a Heather. Estas muestras públicas de hostilidad revelaron la creciente obsesión de Tammy con la aventura, sugiriendo que veía a Heather como una amenaza para su matrimonio. La policía pronto obtuvo registros telefónicos e imágenes de vigilancia que vinculaban a Sydney y Tammy con los acontecimientos de esa noche. El teléfono de Heather mostraba que Sydney la había llamado minutos antes de que ella condujera hasta Peachtree Landing. Los registros también revelaron que después de que el teléfono de Heather quedó en silencio, el teléfono de Sydney sonó en la misma área. Los investigadores descubrieron que Sydney había hecho varios viajes a un teléfono público cerca de su casa esa misma noche, lo que lo implicaba aún más en la desaparición de Heather. Cuando se les preguntó, tanto Sydney como Tammy sostuvieron que no tenían nada que ver con la desaparición de Heather. Afirmaron que no la habían visto en meses y que ya no estaban involucrados en su vida.
pero su historia comenzó a desmoronarse a medida que se acumulaban pruebas en su contra. Sydney fue captada por las cámaras de vigilancia comprando una prueba de embarazo en un Walmart la noche en que Heather desapareció, lo que generó especulaciones de que él y Tammy temían que Heather pudiera estar embarazada. Este descubrimiento llevó a los investigadores a teorizar que Sydney y Tammy habían atraído a Heather a Peachtree Landing con el pretexto de hablar sobre el embarazo solo para secuestrarla y asesinarla en un esfuerzo por encubrir el asunto. A pesar de la creciente evidencia, el cuerpo de Heather seguía desaparecido y, sin él, la investigación chocó contra un muro. Sin embargo, la policía siguió adelante, convencida de que Sydney y Tammy eran responsables de la desaparición de Heather. Después de 2 meses de investigación, el 21 de febrero de 2014, la policía arrestó a Sydney y Tammy Moorer en relación con la desaparición de Heather. Inicialmente, fueron acusados de obstrucción de la justicia por mentir a los investigadores y no cooperar con la búsqueda de Heather. Se registró la casa de los Moorer y se incautaron varios artículos, incluidos equipos de vigilancia y dispositivos electrónicos que luego desempeñarían un papel crucial en el caso. Sin embargo, a medida que la investigación se profundizó, los cargos contra los Moorer aumentaron. En marzo de 2014, Sydney y Tammy fueron acusados formalmente de secuestro y asesinato, a pesar de que no se había encontrado el cuerpo de Heather. Este acontecimiento conmocionó a la comunidad y aumentó la ya abundante cobertura mediática del caso. Sin un cadáver, el caso de la Fiscalía se basó en gran medida en pruebas circunstanciales. Una de las pruebas más importantes fue la serie de llamadas telefónicas intercambiadas entre Sydney y Heather la noche de su desaparición. El momento de las llamadas, combinado con el comportamiento sospechoso de Sydney, como comprar la prueba de embarazo y usar un teléfono público para contactar a Heather, sugirió que Sydney había manipulado a Heather para que se reuniera con él en Peachtree Landing. La Fiscalía también señaló el comportamiento cada vez más errático de Tammy en los meses previos a la desaparición de Heather. Las publicaciones de Tammy en las redes sociales mostraron un nivel inquietante de celos y obsesión con Heather. Había publicado públicamente comentarios degradantes sobre Heather, refiriéndose a ella como una psicópata y regodeándose por su control sobre Sydney. La obsesión de Tammy por recuperar el control sobre Sydney y eliminar cualquier amenaza percibida a su matrimonio se convirtió en un tema central del caso. Las imágenes de vigilancia de varios lugares alrededor de Myrtle Beach ubicaron a Sydney cerca de Peachtree Landing la noche en que Heather desapareció, mientras que los registros telefónicos sugirieron que tanto Sydney como Tammy estaban en el área en ese momento. La Fiscalía argumentó que la pareja había trabajado junta para atraer a Heather a la muerte, impulsada por los celos y el deseo de sacarla de sus vidas. Cuando el caso llegó a juicio, la ausencia del cuerpo de Heather planteó un desafío importante para la Fiscalía. Sin pruebas físicas, tuvieron que confiar en pruebas circunstanciales y en el testimonio de testigos que pintaron el cuadro de un matrimonio en crisis y una joven atrapada en el fuego cruzado. La defensa argumentó que no había pruebas directas que vincularan a los Moorer con la desaparición de Heather, alegando que el caso de la Fiscalía se basaba en especulaciones y conexiones circunstanciales. A pesar de los esfuerzos de la defensa, las pruebas contra Sydney y Tammy eran convincentes. Los registros telefónicos, las imágenes de vigilancia y el patrón de comportamiento que condujo a la desaparición de Heather apuntaban a su participación en el crimen. Aún así, el caso estaba lejos de ser sencillo y la batalla legal se prolongaría durante años, con múltiples juicios y apelaciones. Los procedimientos legales en el caso Heather Elvis fueron largos y complicados, con múltiples juicios y batallas legales que duraron varios años.
En 2016, Sidney Murrer fue juzgado por secuestro, pero el juicio terminó en juicio nulo después de que el jurado no pudo llegar a un veredicto unánime. En un segundo juicio en 2017, Sidney fue declarado culpable de obstrucción de la justicia por mentir a la policía sobre su contacto con Heather la noche en que ella desapareció. Fue sentenciado a 10 años de prisión por ese cargo, pero siguió manteniendo su inocencia en la desaparición de Heather. Tammy Murrer enfrentó su propio juicio en 2018, donde fue acusada de secuestro y conspiración para secuestrar. Durante el juicio, los fiscales presentaron pruebas de los celos obsesivos de Tammy, incluidas sus publicaciones en las redes sociales y su control sobre las acciones de Sidney. Los testigos testificaron que Tammy había sido consumida por la ira y los celos hacia Heather y había obligado a Sidney a poner fin a la aventura bajo su atenta mirada. Finalmente, Tammy fue declarada culpable de ambos cargos y sentenciada a 30 años de prisión, aunque siguió negando cualquier implicación en la desaparición de Heather. El jurado estaba convencido de que Tammy había desempeñado un papel central en el crimen. A pesar de las condenas de Sidney y Tammy Murrer, el caso sigue sin resolverse en un aspecto crucial. El cuerpo de Heather Elvis nunca ha sido encontrado. Para su familia, la falta de cierre ha sido angustiosa. Continúan buscando respuestas y tienen la esperanza de que algún día se descubran los restos de Heather. En los años transcurridos desde los juicios, la familia Elvis ha trabajado incansablemente para mantener viva la memoria de Heather. Organizaron búsquedas, realizaron vigilias y mantuvieron una fuerte presencia en los medios, decididos a encontrar justicia para Heather. La comunidad de Myrtle Beach se ha unido a ellos, ofreciendo apoyo y solidaridad ante una pérdida inimaginable. Mientras Sidney y Tammy permanecen tras las rejas, aún persisten preguntas sobre lo que realmente le sucedió a Heather en esa fatídica noche de diciembre de 2013. ¿Fue un acto de asesinato premeditado o las cosas se salieron de control en un momento de ira? Sin un cuerpo, es posible que nunca se sepa toda la verdad. A lo largo de los años, han surgido varias teorías sobre lo que pudo haberle pasado a Heather Elvis. Algunos creen que Sidney y Tammy secuestraron a Heather y la mataron para evitar que revelara la aventura o porque temían que estuviera embarazada. Otros especulan que el crimen fue más espontáneo y que la situación se intensificó después de que Sidney atrajera a Heather a Peachtree Landing. También existe la posibilidad de que alguien más estuviera involucrado en el crimen o que la desaparición de Heather fuera parte de un complot más amplio y siniestro. Sin embargo, no ha surgido ninguna evidencia creíble que respalde estas teorías, y Sidney y Tammy siguen siendo los principales sospechosos del caso. A pesar de la falta de respuestas concretas, una cosa es segura. La desaparición de Heather Elvis ha dejado una marca indeleble en la comunidad de Myrtle Beach y en las vidas de todos los que la conocieron y amaron. El caso sirve como un escalofriante recordatorio de los peligros de la obsesión, los celos y la ira desenfrenada. La desaparición de Heather Elvis dejó a su familia y a la comunidad de Myrtle Beach lidiando con preguntas sin respuesta. Incluso después de que Sidney y Tammy Murrer fueran declarados culpables de cargos relacionados con su caso, la falta de los restos de Heather dejó una herida profunda y sin cicatrizar para quienes la amaban. Para los padres de Heather, Debbie y Terry Elvis, la lucha por la justicia no terminó con las condenas. Se convirtió en una misión de toda la vida para encontrar un cierre y garantizar que la memoria de Heather no se desvaneciera. Para la familia Elvis, la desaparición de Heather fue una tragedia inimaginable. Desde el momento en que se dieron cuenta de que había desaparecido, lanzaron una búsqueda incansable, negándose a aceptar que Heather simplemente se había ido sin dejar rastro. Terry Elvis, el padre de Heather, se convirtió en la cara pública de la lucha de la familia por la justicia.
Hablaba regularmente con los medios de comunicación, asistía a todas las audiencias judiciales y organizaba esfuerzos de búsqueda. La cruda emoción, la determinación y el dolor de Terry fueron evidentes en cada entrevista cuando se comprometió a encontrar la verdad y traer a Heather a casa. Debbie, la madre de Heather, también jugó un papel crucial al mantener el caso de su hija en el centro de atención. A menudo describía la vibrante personalidad de Heather, sus sueños de convertirse en cosmetóloga y el amor que sentía por su familia y amigos. Tanto Debbie como Terry dejaron en claro que nunca dejarían de buscar a Heather, sin importar cuánto tiempo pasara. La familia Elvis creó una página de Facebook y otras plataformas en línea dedicadas al caso de Heather, utilizando las redes sociales para crear conciencia, compartir actualizaciones y coordinar búsquedas. Su objetivo era mantener viva la historia de Heather ante el ojo público, creyendo que alguien podría presentar nueva información o una pista que finalmente pudiera revelar lo que le sucedió. La comunidad se unió a la familia, participó en búsquedas y vigilias, mientras ofrecía apoyo emocional a medida que pasaban los años sin grandes avances. Si bien Sidney y Tammy Moorer fueron declarados culpables de cargos relacionados con la desaparición de Heather, los procedimientos legales fueron largos y arduos, con varios giros y vueltas. Sidney Moorer fue juzgado por primera vez por secuestro en 2016, pero el juicio terminó en juicio nulo después de que el jurado no pudo llegar a un veredicto unánime. La anulación del juicio fue un golpe devastador para la familia de Heather, que esperaba justicia después de años de angustia. Sidney se enfrentó a un nuevo juicio en 2017, esta vez por obstrucción a la justicia. Los fiscales presentaron pruebas que demostraban que Sidney había mentido a la policía sobre su contacto con Heather la noche en que ella desapareció y había manipulado pruebas que podrían haber ayudado a la investigación. Sidney fue declarado culpable de obstrucción y sentenciado a 10 años de prisión, pero siguió manteniendo su inocencia en el secuestro y presunto asesinato de Heather. El juicio de Tammy Moorer siguió en 2018. A diferencia de Sidney, Tammy enfrentó cargos tanto de secuestro como de conspiración para secuestrar. Durante su juicio, los fiscales pintaron el cuadro de una mujer controladora y celosa que se había obsesionado con Heather y la aventura que Sidney había tenido con ella. Presentaron evidencia de las publicaciones de Tammy en las redes sociales, en las que se burlaba de Heather y se jactaba de controlar la vida de Sidney. Los fiscales argumentaron que Tammy había sido la fuerza impulsora detrás del plan para atraer a Heather a Peachtree Landing, donde la joven encontró su trágico destino. Los testigos testificaron sobre los intensos celos y la ira de Tammy después de descubrir la aventura y describieron el ambiente hostil que creó en su matrimonio. Finalmente, el jurado declaró a Tammy culpable de ambos cargos y fue sentenciada a 30 años de prisión. Si bien la condena trajo cierto nivel de justicia para la familia de Heather, fue agridulce. Sin el cuerpo de Heather, toda la verdad sobre lo que sucedió esa noche siguió siendo difícil de alcanzar. Uno de los aspectos más dolorosos del caso de Heather es el hecho de que nunca se ha encontrado su cuerpo. Para la familia Elvis, esta falta de cierre ha sido una fuente constante de dolor. A pesar de las extensas búsquedas en Peachtree Landing, el río Waccamaw y las áreas circundantes, nunca se ha recuperado ningún rastro de Heather. Los equipos de búsqueda recorrieron densos bosques, ríos y marismas, pero los esfuerzos de búsqueda se vieron obstaculizados por la geografía de la zona, con su espesa vegetación y sus aguas traicioneras. La familia Elvis nunca ha perdido la esperanza de encontrar los restos de Heather. Cada año, en el aniversario de su desaparición, realizan vigilias y continúan organizando búsquedas, con la esperanza de que nuevas pruebas o una pista del público conduzcan a un gran avance. Han apelado a cualquiera que pueda saber algo,
instándolos a que presenten cualquier información, por pequeña o aparentemente insignificante que sea. En los años posteriores a las condenas de los Murrer, ha habido informes ocasionales de nuevos esfuerzos de búsqueda, incluidas búsquedas utilizando tecnología avanzada como sonar en ríos y lagos locales. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, aún no se ha encontrado el cuerpo de Heather. Para su familia, el dolor de no saber dónde está Heather o qué le pasó sigue siendo una carga siempre presente. Los medios de comunicación han desempeñado un papel importante a la hora de mantener viva la historia de Heather. Su desaparición y los juicios posteriores atrajeron una atención generalizada, y los medios de comunicación nacionales cubrieron el caso y lo presentaron en programas sobre crímenes reales como Dateline, NBC y 48 Hours. La historia de Heather también se ha comentado en numerosos podcasts sobre crímenes reales, lo que garantiza que su nombre y su caso sigan llegando a nuevas audiencias. La familia Elvis ha aprovechado la atención de los medios para asegurarse de que el caso de Heather permanezca en la conciencia pública. Al compartir su historia a través de entrevistas, publicaciones en redes sociales y apariciones públicas, han mantenido la presión sobre las autoridades para que sigan buscando respuestas. Su labor de promoción también ha llamado la atención sobre los desafíos que enfrentan las familias de personas desaparecidas, particularmente cuando no hay ningún cadáver y cuando los procedimientos judiciales son prolongados o no concluyen. El caso de Heather ha resonado en muchas personas, tanto a nivel local como nacional, porque aborda cuestiones más amplias de violencia doméstica, control y obsesión. El comportamiento de Tammy Murrer, en particular, tocó la fibra sensible de las personas que reconocieron la peligrosa dinámica entre Tammy, Sidney y Heather. El caso también ha puesto de relieve las dificultades de procesar delitos cuando no hay un cadáver y la naturaleza compleja de las pruebas circunstanciales para obtener condenas. Como resultado de su terrible experiencia, la familia Elvis se ha convertido en firme defensora de cambios en el sistema legal. Han pedido reformas que facilitarían el procesamiento de casos de personas desaparecidas, particularmente cuando no se ha encontrado un cuerpo. Su esperanza es que ninguna otra familia tenga que soportar el mismo tipo de interminables batallas legales que ellos enfrentaron. La familia Elvis también ha presionado para mejorar la forma en que las autoridades manejan los casos de personas desaparecidas, abogando por una mejora, especialmente en los casos en los que no se ha encontrado el cuerpo. Han trabajado estrechamente con organizaciones locales y nacionales para promover estas causas, con la esperanza de lograr un impacto duradero en la forma en que se manejan los casos de personas desaparecidas en todo el país. Aunque el dolor por la desaparición de Heather nunca desaparecerá por completo, su familia ha canalizado su dolor en acciones positivas. Han convertido su tragedia personal en una misión para ayudar a otros, abogando por las personas desaparecidas y apoyando a otras familias que están pasando por experiencias similares. Su resiliencia ante una pérdida tan abrumadora ha inspirado a muchos, y su lucha por la justicia se ha convertido en un símbolo de esperanza para quienes continúan buscando respuestas sobre sus seres queridos desaparecidos. El caso de Heather Elvis sigue siendo un recordatorio constante de la oscuridad que puede acechar bajo la superficie de vidas aparentemente ordinarias. La atracción fatal que llevó a su desaparición, alimentada por la obsesión y los celos, sirve como una escalofriante advertencia. Si bien Sidney y Tammy Murrer cumplen largas sentencias de prisión, la verdad sobre lo que le sucedió a Heather esa fatídica noche sigue siendo difícil de alcanzar. Para la familia Elvis, sin embargo, el espíritu de Heather sigue vivo. Continúan honrando su memoria, manteniendo viva su historia y luchando por la justicia, no solo para Heather,
sino para todas las víctimas de crímenes violentos y desapariciones. Su esperanza es que algún día las últimas piezas del rompecabezas encajen en su lugar y puedan traer a Heather a casa. Hasta entonces, se mantienen firmes en su compromiso de encontrar la verdad, sin importar el tiempo que lleve.